Bien, vamos a empezar a trabajar con la materia de literatura. Vamos a hacer primero un repaso general de lo que hemos venido trabajando. Hace 8 días estuvieron haciendo lo que fue su examen. Vamos a hacer una pequeña repaso otra vez nuevamente para estar en la misma sintonía. Sabemos que literatura pues es una forma que se utiliza para expresar nuestros sentimientos o emociones e ideas, que la literatura no hay una fecha específica que nos marque lo que es su origen. Se reconoce que es de carácter polisémico, ya que pues científicamente no está comprobado algo específico que nos diga a partir de esta fecha, a partir de este siglo, se empezó a surgir. Lo que viene siendo la literatura, basándonos en su concepto como tal, la manera en la cual nosotros utilizamos para poder expresarnos, pues siempre lo hemos llevado a cabo, es decir, que siempre ha existido, lo hacemos a través de nuestras propias necesidades, ¿sí? Aunque sea de manera informal, pero pues lo llevamos a cabo. En la actualidad ya ahora se reconoce como arte debido a que hay personas que desarrollan aún más esa habilidad, esa capacidad para mejorar la forma en la cual se expresan de la mejor manera correcta, ya sea de manera oral o de manera escrita, haciendo un uso adecuado del lenguaje que se está utilizando para cumplir ciertos objetivos que se tengan por el autor. Por ejemplo, el conmover, el expresar, el dar a conocer sentimientos o emociones, pero causar cierta reacción a las personas que lo leen, a las personas que están como espectadores o a las personas que lo están escuchando, ¿sí? Para poder llevar a cabo lo que es la literatura, utilizamos lo que son las funciones del lenguaje. Ya saben que es el objetivo de lo que nosotros transmitimos, del mensaje, es decir, función poética, pues tiene como objetivo seleccionar y combinar palabras para poder expresarlo de la mejor manera. La función expresiva y emotiva nos ayuda a dar a conocer lo que son nuestros sentimientos y emociones, como también la función retórica, que nos ayuda a expresar nuestro objetivo, nosotros como autores en el momento que estamos escribiendo o estamos expresando, pero con la intención de conmover, con la intención de causar alguna reacción, ¿sí? Estoy expresando lo que son mis sentimientos y emociones, pero quiero que la gente lo sienta, que se ponga en mi lugar, que le lleguen cada una de las palabras o en la manera en la cual estoy expresando, en la manera en la cual estoy haciendo esa combinación y selección para que pueda causar esa reacción. ¿Cómo? No sé, pues a lo mejor sentirme sensible, a lo mejor hasta llorar, a lo mejor sentirme muy feliz, etcétera, dependiendo pues el objetivo, ¿sí? En la actualidad conocemos 3 géneros literarios, lo que es el género narrativo, lo que es el género lírico y lo que es el género dramático. El género narrativo, pues la persona que lo lleva a cabo se le conoce como narrador. Está escrito en prosa. ¿Qué significa prosa? Quiere decir que es el escrito natural, habitual que todos hacemos cotidianamente, que no tiene reglas, que no tiene principios, que no tiene un orden, una secuencia en específico, que podemos dar un inicio, podemos dar un final como nosotros lo deseamos, ¿sí? El género narrativo, cualquier tipo de los textos que nosotros utilizamos a través de este género, todos deben de tener lo que es una introducción, un nudo y un desenlace. Una introducción a la situación inicial de la historia que estamos nosotros redactando. El desarrollo pues es la situación que mantiene más en suspenso, con más intriga, es la más importante de nuestra narración. Y por último, el desenlace, que es la solución o aquello que le permite dar un desenvolvimiento al desarrollo, ¿sí? El género narrativo se identifica por narrar acontecimientos o contar historias, ya sean de manera ficticia o puede ser también basados en la realidad. Más sin embargo, pues regularmente van más ligados a la fantasía, ¿sí? El género narrativo tiene una estructura tanto interna como externa. La estructura interna son las partes que conforman la historia, por ejemplo, quiénes participaron, qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Y la estructura externa son las partes en las cuales se divide pues esa historia, que vendría siendo la introducción, nudo, desenlace, que son el cómo se va desarrollando cada una de sus partes, ¿sí? También dentro del género narrativo encontramos subgéneros mayores y subgéneros menores. Los subgéneros mayores es el cuento y la novela.
El cuento y la novela, ambas son narraciones, ambas pueden ser basadas en lo que es la ficción, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos nosotros encontrar en qué son diferentes? Y que quede un concepto como más específico, más claro de cada una de ellas. El cuento son pocos personajes, el cuento es más corto, el cuento es más basado en ficción, en algo que no es real. Y la novela es más extensa, tiene mayores personajes y es más basada en la representación de algún problema social. O sea, que se vive, que se está viviendo, que está presente. ¿Sí? Esa es la diferencia. Las dos son narraciones que son escritas. Las dos tienen tanto la estructura interna como externa de igual. Es decir, que se dividen en introducción, nudo y desenlace. Y todos tienen personajes, todos tienen qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó. ¿Okay? También dentro de lo que es el género narrativo encontramos lo que son los subgéneros menores, que incluso ya saben de lo que les estoy hablando ahorita, ya hicieron ustedes sus portadas, se supone que ya empezaron a hacer sus actividades, que espero que sí. Dentro de los subgéneros menores encontramos lo que es la fábula. La fábula es un relato o composición literaria en prosa o puede ser escrito en verso que nos deja alguna enseñanza. Se caracteriza por utilizar personajes ya sean de cosas o de animales. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado lo de la fábula de la tortuga y la liebre, que nos deja como una moraleja o una enseñanza el que pues no debemos de confiarnos tanto de nuestras habilidades o capacidades. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos perezosos y que ya cuando vemos la realidad, pues ya caímos en esa pereza y que puede ser demasiado tarde. Entonces las fábulas nos dejan enseñanza, son relatos que pueden ser escritos en prosa o en verso. Las leyendas son aquellas narraciones que se van transmitiendo de generación en generación y que incluso se van modificando a través de las propias generaciones y que tiene como objetivo el dar una explicación de algún hecho o de alguna situación sobrenatural, ¿sí? Por ejemplo, la de la leyenda de La Llorona, por ejemplo el de Instituto Siqueiros, ¿sí se sabe la leyenda? Que aparece un señor, etcétera. Entonces son leyendas que se van modificando y que se van pasando de generación en generación. Mito. El mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, es decir, que viene su origen a través de los dioses y que nosotros lo hemos escuchado, no sé, principalmente de las abuelas y se va de generación en generación y así sucesivamente. Mitos nos dan una explicación a nuestros propios hechos, a nuestros propios acontecimientos, a nuestras propias acciones. Por ejemplo, el de, ya sé por qué estoy súper gorda, pues es que me encanta la sal, como mucha sal. O ya sé por qué tuve un mal día, recuerdo que en la mañana me levanté con el pie izquierdo. Son, ahora sí que relatos tradicionales que van ligados a, incluso empezaron a surgir a través de los dioses, como les recuerdo, y que se van transmitiendo y que nos dan nuestras propias explicaciones a nuestras propias cosas, a nuestras propias situaciones. Por ejemplo, no sé, hubo alguien que falleció, cancelado, ¿verdad? Pero hubo un ejemplo, alguien que falleció, es que hace días vimos una lechuza afuera de la casa, un ejemplo, ¿sí? O vi una mariposa panteonera, las negras. Entonces son mitos que se van transmitiendo y que dan como explicación a nuestras mismas situaciones o a nuestra misma realidad. ¿Sí? Por último encontramos lo que es la epopeya. La epopeya son un relato escrito, puede ser en prosa o en verso. Es lo mismo que un cuento, nada más que la diferencia en la epopeya es que dejamos en alto lo que es a un superhéroe. Es decir, podemos hacer, no sé, una epopeya de Benito Juárez, en el cual vamos a empezar a narrar, ya sea en prosa o en verso, todas las aportaciones importantes y todos los acontecimientos que hizo, por ejemplo, Benito Juárez en México, y el objetivo pues es dejarlo en alto, ¿sí? Ese es una de las características de lo que es una epopeya, dejar a un superhéroe en alto, relatando todos los acontecimientos más importantes y todo lo que ha hecho. Pueden ser, no sé, de lo que ustedes quieran, de Superman, de la chica superpoderosa, es un ejemplo. Podemos hacer lo que son epopeyas, ¿sale?
Bien, ya ven, el género narrativo pues es relativamente muy pequeño, es lo que va a venir, bueno, vamos a checar si vamos a hacer evaluación porque no los quiero así como que te estresar de más, que ya los veo ahí que es muchísimo trabajo y los imágenes que están subiendo ahí de que ya por favor más tarea y demás, pero pues son cosas que vienen dentro de la materia y que posteriormente pues llevan una secuencia, por ejemplo en cuarto las van a volver a retomar, entonces es importante que vayan teniendo sus propios conocimientos y que los vayan ustedes identificando, ¿sale? Entonces, el género narrativo, en resumen, es escrito en prosa regularmente. La persona que lo lleva a cabo es narrador. Ejemplos, subgéneros mayores y menores. Mayores, cuento, novela. Menores, mito, fábula, leyenda y epopeya. ¿Sale? Son los que vimos. Espero que se haya entendido, que tengan más o menos una idea, que sigan trabajando en casa. Y pues ahorita lo que voy a revisar es que tengan lo de su resumen acerca de lo que es el género narrativo, que también me manden lo que son las actividades de la guía que se habían quedado pendientes y lo de las portadas que les dije que tenían que trabajar, lo de leyenda, mito, fábula y demás. ¿Sale? Es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Ya cualquier duda, pues lo vamos a estar ahí resolviendo de forma en audio. ¿Sale? Pues cuídense mucho, me dio muchísimo gusto verlos, aunque sea por este medio. Seguimos en contacto. Cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes.